Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bien, hermanos, voy a pedirle que vaya al Evangelio de Marcos en el capítulo 4. Marcos capítulo 4, vamos a estar meditando en la palabra del Señor en un pasaje bastante conocido. Vamos a hablar sembrando la semilla del Evangelio. Ese es el tema que vamos a desarrollar en esta hora, sembrando la semilla del Evangelio. Y bueno, y tomamos la palabra del Señor en lo que nos dice Marcos en el capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Nos dice la palabra del Señor: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. El que ha venido hoy a oír la palabra del Señor, que oiga. Porque el Señor es el que nos va a enseñar. Posiblemente alguien estará pensando: este es un pasaje muy predicado, se ha enseñado tantas veces. Pero lo importante, bueno, es importante que se enseñe muchas veces, pero más importante es que lo pongamos por obra. Y la palabra nos está enseñando a través de una figura literaria que el Señor utilizó para enseñar. Ahí dice que mucha gente se reunió y el Señor comenzó a enseñarles. Aquella gente quería aprender y Jesús retoma como un maestro, el maestro por excelencia que nosotros tenemos, y utilizó esta forma de transmitir un mensaje a sus oyentes. Y es una parábola que procuraba dar a entender a la gente a través de un relato de la vida cotidiana, para que ellos pudieran conocer verdades espirituales. Y él aquí, hermanos, está tomando y está comparando la semilla con el evangelio que él estaba predicando. Y es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos por qué el Señor está comparando la semilla con el evangelio. Porque, hermanos, de ahí va a depender que nosotros entendamos esta palabra o esta parábola y la pongamos también por obra, para ver porque la importancia que tiene la semilla. Porque a veces, hermanos, cuando nosotros vemos un frijol, ¿qué vemos? Una semilla o un producto para comer.
Muy pocas veces nos detenemos a pensar que eso es una semilla, sino que lo vemos como un producto que puede ser ingerido y que nos sirve para nuestra alimentación. Pero ¿sabe usted que la idea de poner esa semilla fue idea de Dios? Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1. Y por supuesto, todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y eso es lo que vamos a ver en esta hora. Dice que Dios, en Génesis capítulo 1, versículo 11, dice que después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Dios vio que era bueno. ¿Y cuál es la importancia de la semilla? Es que, hermanos, ese pequeño hay de diferentes tamaños, ¿verdad? Pero puede ser una semilla pequeña o una semilla mediana. ¿Sabe lo que contiene usted esa semilla? Esa semilla contiene toda la información genética que va a producir una planta. Es decir, ahí está toda la información para que una vez que germina va a nacer una planta, y ahí en esa semilla está toda la información de cómo va a ser esa planta. Es decir, esa pequeña semillita tiene el potencial. Y esto es lo importante de la semilla. La semilla, hermano, es con un propósito, y la importancia es la multiplicación. La multiplicación. Usted siembra una semilla de arroz, ¿y qué va a cosechar? ¿Otra semillita? No. Va a brotar una planta que va a producir más. Usted siembra una semilla de aguacate y va a obtener un árbol que va a producir muchos aguacates. Va a producir conforme a lo que se ha sembrado, conforme a lo que es su género. Eso es lo que va a producir. Si usted siembra un mango, no le pueden aparecer naranjas, porque no fue eso lo que usted sembró. Usted sembró, y la palabra me está diciendo en Génesis que toda semilla produce del género que es, no produce otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios así lo estableció. Dios quiso que a través de la semilla se multiplicaran. Y ahí también podemos ver otra importancia que tiene la semilla, que es la preservación. Si la semilla ya no existe, una semilla de un tipo de producto ya no se puede producir. ¿Por qué? Porque no tienen la información genética para asegurar producir ese producto. El ser humano puede modificar, solamente modificar, pero no puede generar otra semilla. Puede modificar, y puede, a través de la genética, pueden, amado hermano, combinar y producir frutos diferentes. Eso sí lo pueden hacer, pero lo que no pueden hacer es generar otra semilla que Dios no haya hecho, porque el Señor lo hizo con ese propósito. El Señor, por supuesto, lo hizo, hermano, para que pudiera el ser humano alimentarse de todo ese producto que iban a producir esas semillas. Así que la palabra del Señor, Jesús retoma esa importancia que tiene esa semillita y la compara con lo que es su palabra. Y ahí comienza a decirnos acerca de un sembrador que salió a sembrar. Y este sembrador, amado hermano, dice que comenzó a regar la semilla. Y quizás usted, hermano, como puede ser que muchos de los que estamos aquí procedamos del campo. Y entonces, en la lógica humana, yo no haría lo que este sembrador hizo.
Yo no lo haría así en la lógica humana. ¿Por qué? Porque este hombre comenzó a sembrar entre pedregales y comenzó a sembrar entre espinos. Y a mí me han enseñado que hay que preparar de la mejor manera la tierra, y entonces en esa tierra que yo veo que es fértil, ahí sembrar. Pero este sembrador no lo hizo así. Este sembrador dice que fue sembrando en todo lugar. Usted dirá qué desordenado es este sembrador, porque no se puso a pensar que la que iba a caer entre las piedras no iba a nacer. No se puso a considerar la que iba a ser sembrada entre espinos, porque los espinos iban a producir que esta planta se secara, no llevara el fruto que podía aprovecharse mejor si esa semilla se sembraba en otro lugar. ¿O no es verdad? ¿O usted qué hubiera hecho? ¿Hubiera hecho algo diferente y hubiera dicho, no, así como lo dice la palabra, así tiene que ser, porque es palabra de Dios? Pero es que, hermanos, nosotros debemos de entender lo que la palabra del Señor nos quiere transmitir. Y la palabra del Señor, porque hablando en la lógica humana, quizás no sería de esta manera. Pero cuando vemos, hermano, que el Dios que nosotros adoramos es un Dios de amor y de misericordia, y que si Él estuviera buscando, amado hermano, un lugar propicio para sembrar, ¿sabe qué? No lo hubiera encontrado. Nunca hubiera encontrado un lugar para poner la semilla del evangelio, porque nosotros estábamos contaminados con el pecado y no era posible, amado hermano, en nuestra condición que produciéramos un buen fruto. Por eso el Señor, hermano, no hace acepción de personas. El evangelio debe de ser predicado en todo lugar y a toda persona, porque la semilla va a llegar ahí, y es la semilla, amado hermano, que va a transformar aquel lugar. Porque si el Señor se hubiera detenido a pensar, bueno, voy a escoger el lugar para poder sembrar esta semilla y que nazca bonita y que dé buen fruto, pero el Señor no lo hizo así. El Señor, amado hermano, vio que usted no era merecedor. Hermano, el Señor vio que usted vivía entre pedregales con un corazón duro. Se le insistía en predicar el evangelio, pero usted, hermano, en su duro razonamiento no lo entendía. Usted, amado hermano, el Señor nos encontró quizás afanados entre espinos, teniendo como prioridad las cosas materiales, y eso, hermano, nos había esclavizado y no nos dejaba respirar y ver que hay un Dios todopoderoso que Él ha dicho que tiene cuidado de su creación y que provee para todas nuestras necesidades. Pero ahí estábamos nosotros entre espinos. Cuando mi papá iba a sembrar, sembraba. Después de unos días, él regresaba a ver lo que había nacido. Y él revisaba todo el terreno. Y después de haber revisado, decía él: en esta parte no ha nacido nada. Aquí se lo comieron las aves. Aquí a ver qué animal pasó y sacó el maíz. Bueno, allí vemos que el terreno habían espinos, habían piedras, habían animales que estaban prestos para sacar esa semilla. Entonces, ¿pero qué hacía él? Decía: hay que resembrar. Hay que volver a sembrar donde no hay una semilla que ha nacido. Hay que ir y traer otra semilla para sembrarla, porque el deseo de él era ver que aquella milpa se veía parejo, todo verde, bonito, que no le hacía falta nada, que en todo el terreno había una planta de maíz. Ese era el deseo de él. Amado hermano, nosotros en la predicación del evangelio muchas veces no obtenemos los resultados que esperamos. La gente permanece dura, la gente permanece indiferente al evangelio. ¿Lo vamos a dar por vencido o vamos a tomar la actitud del agricultor que va a decir: no, esto no puede ser así, voy a volver a sembrar la palabra del Señor aquí, voy a volver a sembrar semilla con la fe de que aquí se va a producir un fruto? La satisfacción de él era ver que todo estaba sembrado y que había nacido.
Amado hermano, quizás en su familia uno llegó primero, pero ese que llegó dijo: aquí hay más vida, aquí hay más por hacer. Voy a sembrar la semilla de la palabra en mi papá. Y aquel papá se convirtió. Y hoy dijo: voy a sembrar la semilla en mi mamá. Y la mamá se convirtió. Voy a sembrar la semilla en mis hermanos. Y los hermanos se convirtieron. Ahora aquel hogar es un hermoso jardín. ¿Por qué? Porque allá hay vida. El producto ha salido, amado hermano. Aquella semilla cumplió el propósito por el cual fue sembrado. Y no hay más alegría, no hay mayor gozo que ver, amado hermano, que aquel esfuerzo valió la pena. Conocimos una familia que ellos eran cristianos o son cristianos, pero había un hijo que se había apartado. Y ese hijo no quería nada con Dios. Estaba esclavizado en la vida de pecado. Estaba esclavizado, amado hermano. Y no había posibilidad. No se veía cómo. Y a veces, hermano, cuando a uno le pregunta: ¿y qué hago? Y uno dice: ore, hermano. Y viene otra vez: ¿y qué hago? Ore, hermano. Y al final de tanta insistencia, uno comienza a sentirse triste, porque no ve que aquella oración está siendo efectiva. Y uno quisiera dar una palabra que cambiara todo. Pero en una ocasión, hablando con la mamá, me explica la argumentación de su hijo. Y le digo: hermana, y yo creo que eso fue Dios hablándole a esa hermana. Le digo: mira, hermana, no se ponga en la argumentación de su hijo, porque él va a tener muchas excusas y usted no lo va a lograr convencer. Mejor, le digo, cuando venga su hijo con toda esa argumentación, dele la palabra. Dele la palabra. Porque Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Por la palabra fueron creados todo lo que existe. El Señor dijo que fueran y existió. Y si hay poder, ese tal poder, entonces, hermano, nosotros debemos de creer que también aquello que nosotros vemos difícil, el Señor lo puede convertir. El Señor puede transformar. ¿Y sabe qué, hermano? Esa madre comenzó a dar la palabra. Y le digo, no hay mayor gozo en uno cuando ve que aquel consejo se llevó a cabo y ahora es una realidad. Porque ahora ese muchacho que estaba perdido en las drogas, en diferentes cosas pecaminosas, ahora lo vemos con una Biblia. Ahora lo vemos predicando la palabra del Señor. Ahora es un testimonio del poder que hay en la palabra, en esa semilla que nosotros no imaginamos. El poder que hay. El deseo de Dios es que esa semilla se siga expandiendo, se siga sembrando en diferentes tipos de terreno. Porque el Señor dijo que de tal manera Él había amado al mundo que había entregado a su Hijo unigénito para que toda persona que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Ese es el mensaje que nosotros debemos de predicar, porque Jesús dijo: yo soy el camino.
Yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Pero ese camino necesitamos nosotros mostrarlo por donde es. Necesitamos decirle a la gente dónde está. Y ese camino está en Jesús. Pero por supuesto el Señor nos está mandando a nosotros. ¿Con qué propósito? Que Él dice en su palabra que no queriendo que ninguno perezca. Ningún ser humano, aunque usted lo vea inmerecedor, quizás hermano un violador, un asesino, un ladrón, un mentiroso, pero el Señor no quiere que se pierda. Posiblemente en nosotros esté la actitud de Jonás. Jonás quería que matara a todos aquellos de Nínive, porque eran enemigos del pueblo de Israel. Pero el Señor le mostró que Él es un Dios compasivo. Y el Señor, hermano, nos ha mostrado a nosotros que Él tiene compasión, porque la ha mostrado en cada uno de nosotros, porque nosotros no hemos sido merecedores, ni lo merecemos hasta el día de hoy. La salvación tan grande que Él nos ha dado, no la merecemos. Sin embargo, Él la ha dado, porque el deseo de Él es, dice, que ninguno perezcan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso, amado, dice la palabra del Señor que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. En todo el mundo el evangelio va a ser predicado. Se ha venido predicando desde Jerusalén. Los religiosos de aquel momento quisieron detener la predicación del evangelio, matando, persiguiendo, apedreando. Pero un maestro llamado Gamaliel dijo: si este consejo o esta obra es de hombre, ella sola se va a deshacer. Pero si esta obra es de Dios, no la van a poder detener hasta el día de hoy. Aunque el hombre se ha levantado en contra del evangelio, no la ha podido detener. ¿Por qué? Porque no es obra de hombres, es obra del Dios Todopoderoso. Y Él, amado hermano, nos ha enviado a nosotros a dar este consejo. Dice el libro en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículo 14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pregunta el Señor. ¿Cómo, hermano, usted espera que esta sociedad se cambie? ¿Cómo espera, hermanos, que el mundo tome otra actitud? Que el mundo respete a Dios, que el mundo ame a Dios, si nosotros nos mantenemos callados. Si nosotros no queremos sembrar la semilla. Si nosotros, amado hermano, nos vemos ahí al lado como una pequeña plantita que no termina de crecer, que se ha tullido, dicen en El Salvador, porque jamás crece. Ahí está, que no da ni flores. Pero el Señor no nos ha llamado a eso. Él está preguntando: hermanos, preguntémonos cómo esta sociedad va a cambiar. Yo no puedo tomar la actitud que tiene el mundo y pensar que un gobierno va a llegar y cambiar todas las cosas. Porque mientras el corazón del ser humano no se vuelva a Dios, siempre va a predominar la muerte. Siempre van a predominar las tinieblas. Entonces, amado hermano, la medicina para este mundo la tenemos nosotros. Veamos a este mundo deforestado. Veamos, hermano, este mundo seco, que no produce nada. Pero no nos conformemos a acusarnos que están en esa condición, cuando nosotros tenemos la semilla para reforestar a este mundo. Cuando nosotros tenemos la semilla que da vida. Aunque esa semilla se ve, hermanos, que no tiene vida, pero en ella está la vida.
Y es por eso, amados hermanos, que a veces no entendemos el proceso en que Dios está llevando las cosas. Y parece que los resultados no se dan como nosotros esperamos. Pero ahí en Marcos, donde está, en el capítulo 4, en el versículo 26 dice: decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota, crece sin que él sepa cómo. ¿Sabe el hombre cómo se desarrolla? No. Él la siembra, la semilla por sí sola va creciendo. Ella va germinando. Pero ya eso no le compete al agricultor. Eso es el poder de Dios. Porque solamente Él es el que puede dar vida. Nosotros solo podemos sembrar la semilla. ¿Cómo el Señor va a hacer la obra? No nos compete a nosotros estar dando opiniones. Sembremos la semilla y que el Espíritu Santo tome esa semilla para producir vida en aquel que está muerto en sus delitos y pecados. Eso, hermanos, es lo que nosotros debemos de hacer. Ahora, hermano, este libro es un vivero. Aquí hay vida. En la palabra hay vida. Así, usted dirá, no, pero allí no se ve nada. No, si es que en un granito de arroz usted no ve la planta, ve el granito. Ve el granito. Pero cuando él llega a tierra y se dan las condiciones, brota una planta. Entonces, cuando nosotros la vemos así, bueno, pues este es un libro como cualquiera. Pero cuando lo comenzamos a predicar, eso es diferente. Hermano, el Señor creó la semilla y lo vimos en Génesis capítulo 1. Ahora, la expansión, cómo se fue reforestando el mundo o cómo se ha ido reforestando, ¿cómo ha sido? Bueno, usted sale a su patio y ve algo ahí y dice, y bueno, ¿y quién sembró esto? ¿O no es verdad? ¿Y esta planta? ¿Y este árbol aquí frutal? ¿Quién lo sembró? Nadie. Pero una ave se le cayó ahí y ahí nació. Entonces, amado, de esa manera, las semillas también son muy pequeñas. El viento se las lleva. Y alrededor va sembrando, va naciendo, va brotando esa nueva planta. Pero ¿sabe qué? También la semilla puede estar en un fruto delicioso. ¿Sí? ¿Usted ha comido frutos que tienen semilla? Sí, ahí está. Entonces usted se lo come, lo saborea, lo disfruta. Y bueno, en mi país decíamos, este mango está bien delicioso y de estos no tenemos en nuestro terreno. Vamos a llevarlo y lo vamos a plantar ahí. ¿Y qué sucedía? La sembrábamos, nacía y había un árbol que daba buen fruto, el fruto que nosotros queríamos. Pero ¿por qué lo llevábamos? ¿Cuál fue la motivación? Porque yo lo había comido y me había gustado. Lo había disfrutado, lo que había comido. Entonces yo quise preservar ese fruto. Yo quise que otros disfrutaran de ese fruto. Yo quise que mi familia disfrutara de lo que yo ya había disfrutado. Pues así es el evangelio, amado hermano. El evangelio nosotros hemos comido, lo hemos disfrutado, lo estamos viviendo y nos sentimos felices. Hay gozo, hay paz, hay felicidad en el evangelio. Y como hay todas esas cosas, nosotros queremos que otros también lo coman, que otros también lo disfruten, que otros también lo vean. Ese árbol que da buen fruto y que ¿quién no quiere tener eso en su terreno? Si nosotros, hermanos, todo lo bueno lo queremos, menos obedecer la palabra del Señor. Entonces, amado hermano, esa semilla se puede transmitir de muchas maneras. Puede ser llevada
Y es por eso, amado hermano, que aunque nosotros a veces, porque usted sabe que hay ciertos, bueno, el Señor lo hizo así. Hay fruta tropical y hay fruta que es de otro tipo de terreno, otro tipo de clima. No todo se pega en todo. La única semilla que sí se pega en todo y tiene la capacidad de producir fruto en todo tipo de terreno es la palabra del Señor. ¿Por qué, amado hermano? Porque como en la semilla natural se encuentra toda la información para producir una planta y que esa planta lleve fruto, en la palabra del Señor tenemos toda la información genética para que se produzca una nueva vida. Ya no una vida no natural como la de esta tierra, sino una vida espiritual. Porque esa vida espiritual va a ir a morar a un lugar que no es como esta tierra, sino un lugar de paz, de gozo, de felicidad, de comunión con nuestro Dios. Pero entonces, amado hermano, ¿cómo estamos haciendo nuestra obra? Hay oposición para que se siembre, sí la hay. Sí la hay. Pero usted debe de saber, amado hermano, que esa oposición viene del enemigo. Y ese enemigo quiere sembrar otra semilla que no es esta. Y esa la encontramos en la parábola del trigo y de la cizaña. ¿Qué se sembró ahí? Se sembraron dos tipos de semilla. Y dice la palabra del Señor que los obreros bien preocupados van donde su Señor y le dicen: bueno, ¿no fue aquí que sembraste trigo? ¿Y de dónde está esto? El Señor les dijo: un enemigo lo hizo. Un enemigo vino a sembrar para que ustedes se confundan. No para él. El Señor no se equivoca. Él dijo: un enemigo lo hizo. Y aunque ustedes ya saben quién es quién, pero ustedes no pueden arrancarlas. ¿Por qué? Porque se pueden equivocar. ¿Qué les dijo su Señor? Déjenlo que crezcan juntos. Pero va a haber un momento que ese fruto va a madurar. Y entonces vamos a ir a traerlo todo. Pero el trigo va a ir a mi granero. Y la cizaña va a ir en manojos al fuego que nunca se apaga. Aquí nosotros podemos vivir de apariencia, pero cuando venga la cosecha, nos estamos preparando. Porque no consiste en que nació la planta, sino que fruto está dando esa planta. Y así como la semilla no puede producir un tipo de planta que no contenga la información genética en ella. Ahí dice que es naranja, va a nacer un árbol de naranja y va a producir naranjas. El que siembra para el espíritu es el que va a cosechar vida. Pero el que siembra para la carne va a cosechar corrupción. Entonces, amado hermano, dentro de las congregaciones, aquí habrá mucha cizaña. Aquí va a haber mucha cizaña. En todas las congregaciones hay cizaña. En todas. Porque esto no es exclusividad. Donde hay un creyente a la par, le va a poner un incrédulo, y al otro lado le va a poner un árbol de cizaña, una planta de cizaña, para estorbarlo. Entonces, amado hermano, nosotros no nos extrañemos aquí también si de repente alguien y usted le ve el fruto. ¿Y eso? ¿Qué es? Eso no es trigo. Pero el Señor dice: déjalo.
Porque va a haber un momento. La plantación, dice el Señor, es mía. Y yo voy a ir a recoger lo que es mío. Ahora, hermanos, entonces nosotros preguntémonos cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Estamos dando el fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros? En esta parábola, el Señor comparó a la semilla con el evangelio. Pero me llama la atención que en la parábola de la cizaña, dice Mateo capítulo 13, versículo 40 y, ¿me permita? Parece que es el versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla, los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Entonces, amado hermano, aquí la palabra me está diciendo que los hijos del reino son la buena semilla. Si las autoridades de este mundo, influenciados por el enemigo, están en contra de la iglesia, no es, amado hermano, porque les estemos estorbando a ellos, quitándole lo que es de ellos para apropiarnos nosotros. No es porque les estamos dando, hermano, o les estamos siendo en su desarrollo algún tipo de estorbo. Ellos están influenciados por el enemigo, porque el enemigo ve que en usted y en mí hay una semilla. Hay una semilla. Y esa semilla tiene la posibilidad de, ¿qué cosa dijimos? De multiplicarse. Es decir, donde hay un cristiano auténtico, ahí hay vida y vida en abundancia. Ahí está la posibilidad de que también brote más plantas que den la gloria y la honra al Señor. Porque donde hay una semilla está la posibilidad que haya esa planta y que esa planta siga produciendo fruto y se siga multiplicando. El temor del enemigo es que vayan un creyente a un ambiente de muerte, porque ese creyente genuino va a hacer la diferencia. Ahí, hermano, está la posibilidad de que haya nueva vida. El Satanás pensó que al esparcir, al perseguir a la iglesia, se iban a desanimar. Desde el principio vemos que la iglesia fue acosada. El ambiente donde se desarrolló fue adverso. Pero ¿qué sucedió? Los que iban siendo perseguidos iban predicando las palabras, fueron sembrando esa semilla. Nuevas almas vinieron al conocimiento de ese Dios todopoderoso, de aquel Cristo que había sido ofrecido en la cruz del Calvario. Ese trigo que había muerto, pero en su muerte fue levantado para llevar fruto que glorifica a nuestro Padre Celestial. Necesitamos de la misma manera también nosotros morir a nosotros mismos, a nuestros deseos. Necesitamos morir a nuestras pasiones para que esa semilla que está en nosotros comience a florecer y a llevar fruto, para que todos juntos, hermanos, glorifiquemos y exaltemos el nombre de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora somos parte de un reino inconmovible. Ahora somos parte de un huerto nuevo, no como aquel que se corrompió a causa del pecado.
Ahora somos parte de un huerto que ha sido limpiado, ha sido abonado, está siendo fortalecido por esa sangre maravillosa. El Espíritu Santo, el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para que nos pueda guiar, para que nos pueda dar la fuerza, para que nos pueda dar el discernimiento. Por eso, amado hermano, cada uno de nosotros debemos de esforzarnos, debemos de comprometernos con nuestro Dios para seguir predicando la palabra. El Señor dijo a sus discípulos: he aquí yo les voy a dar poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, para que todos ustedes sean mis testigos a donde quiera y ustedes vayan, empezando por Jerusalén, van a seguir en Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa semilla siguió cultivándose, siguió sembrando y ha seguido llevando frutos para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es una semilla que el Señor la entregó en nosotros. La responsabilidad entonces es sembrarla. Es sembrarla. ¿Cómo lo vamos a sembrar? ¿Dónde la vamos a sembrar? La parábola dice: el sembrador salió a sembrar. No tuvo cuidado en qué terreno iba a caer. La sembró. Sembremos la palabra, porque dice el Salmo 126: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. La predicación de la palabra siempre fue así. Fue con adversidad. Pero dice el Señor: pero regresarán con gozo, regresarán con alegría, trayendo las gavillas, trayendo el producto que glorifica a Dios. Porque la semilla que se siembra no regresará a nuestro Dios así como fue enviada, sino que va a cumplir todo el propósito por el cual el Señor la ha enviado. Vamos a regresar ¿cómo? Con gozo, dice el Salmo 126. Vamos a regresar con alegría. Posiblemente ahora aquel pariente cercano, aquel que nosotros quisiéramos que viniera a los pies del Señor, no lo vemos convertido. Pero al igual que el agricultor, sigamos sembrando, sigamos llevando esa semilla. Un día una semilla o la semilla del evangelio va a llegar, va a encontrar tierra y se va a producir el milagro. Va a haber una nueva vida, porque como lo hemos visto, el Señor quiere salvar a todas las familias. ¿Cree usted que el Señor quiere salvar a su familia? Pues entonces hoy comprometámonos con Él, no con la iglesia, con Él. Comprometámonos a predicar y llevar esa semilla donde la tenemos que llevar. ¿Quiere hacerlo? Bueno, cuando les pregunté si querían que toda su familia fuera salva, fue fuerte el amén. Pero si no sembramos, no esperemos que vamos a cosechar. No esperemos, porque los frutos no se venden. Eso usted los tiene que producir. Pero solo se producen si esa semilla está en usted. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.